Hola, Juan buenos Diego, días, profe. ¿cómo te va, Juan Diego? ¿Cómo vamos? Bien, sí, señor. ¿Y usted cómo está? Bien, mira, aquí mirando su proyecto, hay algunas cosas que hay que ir modificando, Juan Diego. ¿Dónde está su compañera? Que ya se conecta, profe, es que ella está entrando a trabajar, entonces, que ya se conectaba, profe. Bueno, ¿tiene a la mano usted, hombre, su proyecto de grado Eh, o Profe, no? no, señor, es que míreme dónde estoy ahorita en una planta de Parmalat de Chía, y pues me encuentro trabajando, profe. ¿Y tiene cómo anotar o algo así para que tome nota de lo que tiene que modificar? Sí, sí, señor, eso sí, señor. Bueno, primero que todo, hay algunos espacios en el proyecto con respecto a la redacción Sí, eh, señor. que pues no tienen en cierta manera coherencia. Eh, Dice como introducción, espérate, yo miro, en la presente investigación se comprenden diferentes aspectos como lo son la situación o evento en el cual se da o se generan una serie de circunstancias en la cual genera una demanda o una respuesta. Entonces, fíjense que ahí, o sea, le está dando muchas vueltas a algo que no está tocando, Faltaría, que no está faltaría tocando. escribir como... Claro, porque es que, Ahí, mire, en la presente investigación se comprende diferentes aspectos. ¿Cuáles aspectos? sí, No, ahí sería en los aspectos en el cual el ambiente del medio, ahí cómo se pondría, profe, pues tiene que ver con lo que ustedes quieren, digámoslo, manejar, como lo son la situación o evento en el cual se da o se genera una serie de circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? En la cual genera, y ahí digamos, se está repitiendo esa palabra, genera una demanda a una respuesta. sí, es que eso es lo que, En donde esto qué? ¿Sí? Entonces, la introducción está comenzando mal, o sea, no tiene un en la rumbo, introducción. no tiene un rumbo claro hacia dónde van ustedes. Entonces dice, en donde esto se tiene como fin estudiar el análisis de contenidos a partir de la historia de vida, es decir, lo aprendido hasta el momento, eh, que nos permita al identificar la actividad de aprendizaje. La verdad no tiene un orden, no tiene una coherencia de esa parte, Juan Diego. Entonces, sugiero que revisen esa introducción. Y Bueno, así, señor. y así pues otros aspectos, eh, como por ejemplo, a partir de lo que de los que ustedes están escribiendo, ustedes me hablan del planteamiento del problema. Entonces dice, partiendo de que por medio del estudiante se permita un compromiso en procesos cognitivos al aprendizaje, o sea, les, no sé, pero les falta claridad en sus escritos, Sí, porque ahí sería como, digamos, es que ese compromiso que nos referimos ahí, profe, es como ese, digamos, como esa responsabilidad ética ante sí misma frente al momento que vaya a aplicar la prueba. Si me hago entender, digamos, como eso es lo que más o menos me hago entender ahí. no se hace entender, Juan. ¿De cuál prueba me está hablando? ¿De la que ustedes van a aplicar? Sí, 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 señor, del todo el proceso como tal de lo que va el planteamiento del problema, profe. Pero Digamos, es que, como, pero es que no dice eso, mire, partiendo de que por medio del estudiante se permita un compromiso en procesos cognitivos al aprendizaje. Ahí, ¿qué es lo que quiere decir con eso, Juan? digamos que la persona pues saque lo mayor de sí a nivel de inteligencia, utilizando todos sus procesos cognitivos
y pues en el cual todos esos procesos cognitivos se estimulan en la actividad de aprendizaje, que es lo que vamos a identificar ahí más adelante, profe. Y ya después de Bueno, identificar esta actividad de aprendizaje, pues precisamente vemos eso que cómo su, es la asociación del aprendizaje significativo. Juan, discúlpeme, Señor. exactamente tal como me lo está planteando, es como aterrizar esa idea Ah, ok. O con sea, lo que, empezar así. claro, o sea, cuando está hablando, cuando uno habla del planteamiento del problema, uno se da cuenta de que, de acuerdo a lo que ustedes investigaron en, en el marco teórico y en el estado del arte, ustedes encontraron que hay dificultades en los procesos de aprendizaje, de que no hay una utilización del componente cognitivo de una manera adecuada, que esto implica, o sea, todo, o sea, digamos que este planteamiento del problema Es lo, como lo van a encontrar organizar, la discúlpeme, problemática. lo van a organizar de acuerdo a lo que ustedes encontraron, sobre todo en el estado del arte, ¿no? Entonces Ok. ustedes se dieron cuenta de que hay problemas en los procesos cognitivos de, digamos, de los estudiantes y que eso afecta su entorno y afecta su aprendizaje. Entonces, céntrense, por favor, en lo que tiene que ver con con lo que tiene que ver con las La dificultades que problemática. ustedes encontraron en el estado del arte e inclusive en el marco teórico. Entonces, a partir de ahí, ustedes dicen, eh, partiendo de las dificultades que tiene el estudiante para procesar información, para retener información, para guardar información, en donde ellos no hacen un uso eh, consciente de los procesos cognitivos, del propósito del aprendizaje que les permita hacia un futuro eh, alcanzar sus objetivos personales y profesionales. Entonces, pues digamos como que esa parte, ¿no? Entonces, se espera, y acá dice, por ejemplo, su merced, eh, que Schultz dice que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de una manera determinada, de una determinada manera, la cual resulta de la práctica o de alguna otra forma de experiencia. Entonces, con base en eso que nos dice Schultz, que ustedes lo plantearon acá, Señor. se determina que la persona no está teniendo, como lo dice acá, ese cambio perdurable. ¿Por qué? Pues porque no está centrado adecuadamente en lo que es realmente el aprendizaje. Entonces, eh, eso es lo que, digamos, ustedes están planteando el problema, porque están diciendo, mire, lo que nosotros encontramos o hemos analizado en el estado del arte es que no hay hábitos de estudio o no hay técnicas de estudio o los estudiantes realmente no se comprometen en retener información, asimilarla y utilizarla en la vida práctica para su futuro profesional, académico, social, no sé, pero digamos que esa es como la problemática que se está presentando, ¿sí? Entonces dice acá luego, en otro párrafo, ustedes dicen, siendo una actividad exclusiva y humana vinculada al pensamiento humano, y repiten mucho las palabras ustedes, a las capacidades de conocer, representar, relacionar, transmitir y ejecutar, donde la experiencia parte siendo propia de cada estudiante y significativa en su historia de vida, buscando una organización categórica por medio de la taxonomía de Bloom. Fíjate que está inconexo, es decir, no está relacionado esto que ustedes colocan acá. Eh, No es que yo porque solo hice muy, digamos, es que todo eso, yo como, digamos, casi lo mismo de lo que siempre hablamos, y es que está con mucho tecnicismo o sea, usé como mucha
no sé, mucho concepto que encausa todo eso, profe, no sé. No tiene un inicio y no hay conexiones con el párrafo anterior, porque acá se está hablando, mire que usted, vuelvo y repito, ustedes están diciendo un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de una determinada manera, la cual resulta de la práctica o de alguna otra forma de experiencia, ¿sí? Sí. Entonces, eh, seguramente en el párrafo siguiente se debería hablar de ese concepto que nos está planteando el autor, pero ustedes lo que hacen es, siendo una dicen otra cosa que no tiene relación allí. Seguramente tendrá relación en otro contexto del trabajo, ¿no? De su proyecto de grado, porque dice acá, siendo una actividad exclusiva y humana, Sí. o sea, Digamos, ¿cuál esas son las actividad? características. Esas son las características de cómo el individuo ha procesado su formación hasta ahí, hasta el periodo en el que está cursando académicamente, Pero ¿sí? fíjate que eso lo que usted me está diciendo, pues sí, ya tiene más lógica, pero no lo están Ajá. planteando acá. Por eso dice que, o sea, este señor nos está hablando de la capacidad de comportarse de determinada manera y que le sirva funcionalmente a mi vida como ser humano. Entonces, eh, acá su merced dice, vuelvo y repito, siendo una actividad exclusiva y humana, vinculada al pensamiento humano, a las capacidades de conocer, representar, o sea, como que no hay un conector del párrafo anterior del concepto que nos dio Schul Ah, a, ok. a lo que están ustedes diciendo acá, porque pues A lo que vamos a desarrollar la idea. porque, porque hay cosas muy importantes acá, por ejemplo, que dicen capacidades de conocer, de representar, de relacionar, de transmitir, de ejecutar, ¿sí? Y que lo plantea Beltrán en el 2002, donde la experiencia parte siendo propia de cada estudiante, ¿sí? Y significativa en su historia de vida. ¿Ves? Entonces está como muy suelto un párrafo con el otro, ¿sí? Buscando una organización categórica por medio de la taxonomía de Bloom. Eh, y entonces ahí ya o sea, estamos dando un paso, un salto Sí, grandísimo. nos estamos saltando los procesos. Están hablando de otras cosas. Entonces, esta consta y usted ya se ponen a hablar de la taxonomía de Bloom, pero no le hicieron como una pequeña introducción, sino que ya lanzaron ustedes ese concepto de Bloom, ¿sí? Esta Oh, consta de una serie de niveles construidos con el propósito de aproximarnos a un aprendizaje significativo que perdura durante toda la vida. Fíjense que este párrafo es muy importante, pero sí, tiene. porque eso es lo que relaciona con el principio que tú me estabas diciendo hace Sí, ratito. claro, claro, pero tienen que conectarlo de una manera mucho más coherente. Ok, Los niveles de desde, taxonomía de Bloom son conocer, comprender, aplicar, analizar y evaluar y crear desde cada actividad del pensamiento a partir de sus ideas innatas de concepción asociada por medio de lo que señala el autor. O sea, tienen que revisar nuevamente el planteamiento del problema. Y luego dice acá, uh, las metáforas son el aprendizaje como adquisición de respuestas, el aprendizaje como adquisición de conocimiento y el aprendizaje como construcción de significado. A partir de la fundamentación teórica anterior, la finalidad es dar una solución e implementar una alternativa donde va en pro de volver multifuncional el rendimiento académico, entendiendo habría que entender que se debería explicar un poco lo que es ese concepto multifuncional en el rendimiento académico. Mediante el aprendizaje significativo en los estudiantes de la institución universitaria de Colombia, generando la pregunta, la actividad de aprendizaje que plantea Mayer se torna efectiva para generar un aprendizaje significativo que favorezca el rendimiento académico de los estudiantes. Listo, esto está bien. Digamos que ese planteamiento del problema está bien. Pero lo que antecede el planteamiento del problema, como esa introducción al planteamiento del problema, yo tengo que coger
el planteamiento, o sea, la pregunta problema, yo tengo que cogerla, ¿sí? Y leerla, y con base en esa pregunta problema, ahí empiezo yo a hablar del planteamiento del problema. Es la relación que existe entre el estado del arte, el marco teórico, para llegar a hablar de este planteamiento del problema, ¿sí? Ah, ok. Entonces, Es la conexión de esas tres. sí, claro, por eso dice acá, si lo que yo quiero indagar es la actividad de aprendizaje que plantea Mayer, se torna efectiva para generar un aprendizaje significativo que favorezca el rendimiento académico. Entonces, eso es lo que tendría que estar explicado antes de esta pregunta problema, es decir, en el planteamiento del problema. Entonces, yo les sugiero que cojan esto que dice acá, la actividad de aprendizaje que plantea Mayer se torna efectiva para generar un aprendizaje significativo que favorezca el rendimiento académico. Entonces, con base en eso, pues entonces yo empiezo a hablar de por qué quiero yo trabajar sobre esas cuestiones. Entonces, ahí iría todo lo que está anterior y que comienza con el planteamiento del problema. Entonces, Ah, ok. Ya está al revés. me parece que está inconexo, por eso te digo que está inconexo. Luego dice, la pregunta problema, ojo con esto, miren. La actividad que plantea, perdón, la actividad de aprendizaje que plantea Mayer se torna efectiva para generar un aprendizaje significativo que favorezca el rendimiento académico de los estudiantes de segundo semestre del técnico laboral. Bueno, ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros como indagar? Pues la actividad que plantea Mayer, ¿sí? La actividad que plantea Mayer se torna efectiva para generar un aprendizaje significativo. Entonces, hay que hay que tener en cuenta esa actividad de aprendizaje que está planteando Mayer. Luego dice, en la pregunta, en el objetivo general, lo siguiente. Y acá ustedes ya están, digamos, integrando lo que dice, al integrar la taxonomía de Bloom y la actividad de aprendizaje que plantea Mayer, y luego repite la palabra, no, perdón, al integrar la taxonomía de Bloom y la actividad de aprendizaje que plantea Mayer, identificar cómo favorece a un buen rendimiento, o sea, ese objetivo general no es claro, no es claro. Entonces, si yo estoy planteando en el objetivo general el integrar a Bloom con Mayer, ¿sí? Habría que estar como vinculándolos en este objetivo general. Podría ser o sea, coger lo que nos dice Bloom en su teoría de aprendizaje y coger lo que dice Mayer en su teoría de aprendizaje, ¿sí? Y cómo esas dos ideas que plantean estos dos teóricos, cómo estas dos ideas, integrándolas, podrían favorecer el aprendizaje significativo. Podrían responder a la pregunta problema, ¿sí? Digamos que en la pregunta problema únicamente ustedes están hablando de Mayer, ¿no? Y la idea es como integrar la taxonomía de Bloom y la actividad de aprendizaje de Mayer, identificando pues cómo estas dos, al integrarlas, van a favorecer un rendimiento académico, ¿no? Como dicen acá ustedes, identificar cómo favorece, y no, es que hay una redacción muy mala allí, porque dice, identificar cómo favorece a un buen rendimiento académico, no, cómo identificar cómo favorece el rendimiento académico teniendo en cuenta el aprendizaje significativo en los estudiantes de técnico, ¿sí? Pero entonces, fíjate que también tienen que corregir ese objetivo general, porque la idea es integrar. Entonces,
no es al integrar, sino integrar. Luego, el objetivo, ¿cómo lo iniciaríamos allí? Ah, por ejemplo, reconocer la importancia que tiene el integrar la taxonomía de Bloom con las actividades de aprendizaje que plantea Mayer, que puedan favorecer el buen rendimiento académico, el buen rendimiento académico, no, perdón, que podría favorecer un óptimo aprendizaje significativo y por ende el buen rendimiento académico en los estudiantes del técnico, Entonces, también el objetivo general tienen que modificar. Objetivos específicos, identificar y establecer las bases en cómo es la entrada de información a la parte cognitiva del estudiante desde la estrategia académica utilizada por cada docente. Acá lo que ustedes están diciendo es de que se está tratando de Profe, es que ahí, digamos, ahí se me surgió una idea, porque, digamos, ahí como no vamos a evaluar toda la gente que de cocina, solo vamos a evaluar el grupo, entonces sería, entonces establecer la dinámica de venga, mejorar con el perdóneme, grupo, pues por no mal, ¿no? espérate, ¿de cocina? ¿Cómo así de cocina? Cocina no de, Porque dice de- acá, del técnico laboral, el judicial y criminalística, sí, sí, señor, ese es el qué grupo, pena, ese es sí, el señor. grupo, ¿no? Entonces solamente sería evaluar esa parte del docente de solamente de ese grupo, Pero porque hermano, pero hermano, escúlpeme, pero lo que pasa es, entonces, la investigación no estaría dirigida a los estudiantes, sino a cómo están, cómo utiliza o qué tipo de estrategia utilizan los docentes para enseñar. ¿Ves? profe, pero lo que pasa es que como, es que de por medio de ustedes es que nosotros adquirimos el conocimiento, ¿cierto? Entonces, ustedes son la primera entrada de ese proceso de aprendizaje. Entonces, dentro de ese orden, y como lo va estableciendo Mayer, ¿sí? Desde sus tres metáforas, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces, la idea es que con base a lo que, o sea, y no es, digamos, es emitir un juicio, digamos, y no es, digamos, sí es como emitir un juicio frente a la postura que está teniendo el docente. Puede ser que la postura que tenga el docente sea buena y de ahí para adelante, pues esos procesos se van a ir evidenciando como concorde llevamos la investigación. ¿Sí me hago No, no, entender? no le logro captar la idea, porque es que mire, o sea, a lo que quiero referirme es que ustedes tendrían que hacerle una encuesta a los docentes para poder conocer las estrategias académicas que utilizan. Por eso lo hice acá en el objetivo específico. Identificar y establecer las bases en cómo es la entrada de información a la parte cognitiva del estudiante desde las Profe, pero es que, estrategias, perdóneme, desde las estrategias académicas utilizadas por cada docente. Entonces, digamos que digamos, estamos evaluando cómo se preparan los estudiantes para su aprendizaje a partir de las estrategias académicas, pero para poder hacer eso, yo tengo que conocer, yo como investigador, yo tengo que conocer qué tipo de estrategias utiliza el docente. exacto, profe. Por eso, pero entonces, pues entonces tendrían que hacer una encuesta para los docentes. Por eso, no, profe, porque por eso nosotros vamos así, por eso en la investigación está que eso se va a hacer mediante el transcurso de unas clases. Digamos, ahí ya me faltaría
es establecer, como usted lo pone, para conocer esa estrategia del docente, asistir mediante las tres clases, y de ahí en adelante, y ahí ya como nosotros como profesionales, ahí usted sabe que ya se evidencian esos procesos cognitivos en cómo el docente está dando a conocer el aprendizaje mediante que los estudiantes quieran aprender, ¿verdad? Entonces, esa parte se mediría desde ese punto. Porque digamos, por qué no digo que hacerle la encuesta a los profesores? Frente que en sí no va a ser totalmente honesto, no es porque los profesores me vayan a decir mentiras, Ujú. sino porque los ambientes, profe, los ambientes son muy diversos, y nosotros como personas somos, se podría hacer, somos muy diferentes y muy pluriculturales. Entonces no todas las personas aprendemos de la misma manera. Pero nosotros, al hacer el empalmeamiento mediante al estar en la actividad de clase como la ejecuta el profesor, y nosotros no vamos a hacer ningún cuestionamiento, solamente vamos a hacer el proceso de Mm. observación y de escucha, Sí, en sí, el cual, claro, entiendo, entiendo, discúlpeme, pero acá lo que yo veo es de que esa forma, porque lo que ustedes van a hacer es un registro de observación natural, en donde ustedes van a ingresar a evaluar las estrategias metodológicas que utiliza el docente. Entonces, lo que ustedes van a hacer es observar, ¿sí? Primero, eh, porque lo otro se va a hacer es con los estudiantes, ya como pero no, hermano, aparte. no, no es, primero no hay tiempo porque, pues, desgraciadamente, pues, por toda esa cuestión de la pandemia y todo lo que tiene que ver con la Profe, una alternancia. pregunta. ¿Y si se podrían los 3 días? Porque se podrían utilizar 2 días en el terreno de campo, y un día hacer de una vez toda la medición psicológica que vamos a hacer, y eso se puede hacer en 3 días. O hay menos tiempo para así mismo, digamos, armar ahorita una estrategia para, para así mismo sacarlo en el tiempo que usted me indique. Cuando usted habla de armar una estrategia, ¿a qué hace referencia? Pues del momento de evaluar todo lo que, profe, al momento de evaluar toda la parte que tenemos en la investigación para la actividad del aprendizaje y la mejora del rendimiento académico. O sea, es que toca englobar todo, y a partir de lo que usted me vaya a decir, ya yo de una vez le digo, pues, profe, lo que vamos a hacer es esto y esto, y lo vamos a medir así, así, y ya. Pero entonces por eso le preguntaba, si hay 3 días, pues se puede hacer, digamos, el emparamiento en los 2 días, que sería bueno, no solo un día. Y pues ya en el tercero sí ya se hace toda la medición y todo, y ya desde lo que los resultados que recoja, y desde los otros resultados de observación, ya desde ahí ya sale la investigación. Ya porque ya tenemos dos fuentes de resultados, profe. Y desde eso, y pues ahí ya se hace la cosa Mire, y ustedes ya han hablado con, hola Andrea, hola Andrea, señor. no es que estoy saludando a Andrea, pero no me escucha. Hola Andrea, no se te escucha Andrea. Eh, ustedes han hablado con el director de este técnico laboral en judicial y en criminalística, han hablado para poder llegar a un acuerdo para que les permita hacer esa observación. No, no, señor. Bueno, eso ustedes no se imaginan lo que ha sido complicado, no solamente con un grupo, sino con la mayoría, poder recabar información, recolectar información, porque algunos profesores no apoyan, porque pues por la alternancia no se puede, que toca virtual. Entonces, todo eso ha sido complicado.
pero los grupos han salido, digámoslo, avante y ya están muy adelantados en ese proceso, ya están supremamente adelantados, ya están prácticamente analizando los resultados. Otros grupos van pues por la misma dificultad que se ha presentado con lo de las pruebas, con lo de la alternancia, apenas van a aplicar unas encuestas, unas pruebas psicológicas. Entonces, eso que ustedes están planteando, no creo yo que va a ser algo complicado Toca porque hacer eso en esta semana, como pero para la claro, otra, y para claro, la otra evaluar y ya salimos de eso. pero yo creo, sí, porque ustedes tienen que presentar, si ustedes alcanzan, porque ustedes tienen que presentarme absolutamente todo organizado y si no está bien, pues no se van a poder graduar ahora en noviembre, ¿no? No se van a poder graduar, porque ahorita lo que tienen que hacer ustedes es armar muy bien el proyecto de grado, hacer las modificaciones que les he estado diciendo. Tienen Sí, que señor. revisar también los objetivos específicos para poder, digamos, apuntar a entender ese objetivo general que ustedes están planteando y mostrarme cuál es el formato de observación que ustedes van a aplicar en diferentes momentos a diferentes profesores, ¿no? Entonces, es que eso es lo que yo veo como complicado, porque Profe, estamos, ¿por qué a diferentes profesores? claro, porque si usted están hablando dice acá, mire lo que dice acá, estrategia académica utilizada por cada docente. O sea, si nosotros vamos a Ah, hacer sí, un, pero te acuerdas, profe, pero te acuerdas de perdona, lo que yo te dije no, ahorita. no, no, por eso, pero es que si vamos a sacar un resultado con solamente un profesor, no sirve, porque el que este profesor maneje las cosas así, no quiere decir de que esa sea pues como Obvio, profe. por Sino que, eso, pero es que digamos, como que el estudio va encapsulado a ese grupo y digamos, es como, y pues no es por echarle toda la responsabilidad a ser solo profesor, ¿no? por Pero, eso, pero no, vendría no, siendo como él viene desempeñando sus cosas y sus no, papeles y no, como no los sirve. estudiantes No se sirve, van o sea, adheriendo. nosotros no podemos sacar conclusiones generalizadas a una sola observación. O sea, Y, y así, pierde validez su ah, proyecto, ok. pierde validez su proyecto. O sea, por eso, si Ok. nosotros estamos hablando de que vamos a coger, dice acá, identificar la actividad y metodología del docente al momento de dar a conocer cada tema académico y así establecer en cómo la conducta asociativa se da en el aprendizaje significativo de los estudiantes. Ok, establecer el procesamiento y asimilación del conocimiento de los estudiantes por medio de los dos exponentes teóricos, eso está bien. Pero si estamos hablando de que estamos haciendo una observación, pues yo tengo que coger por lo menos a, a, Profe, a 4 profesores, no sé, y es que ese es el problema. Ahorita, ustedes saben que un módulo son 2 docentes por módulo, ¿sí? 2 docentes por módulo. Se termina un módulo y comienza el otro después de una semana y ahí estarían 2 profesores más. La cuestión es de que ustedes se dejaron coger mucho el tiempo, profe, pero yo tengo una pregunta. señor. O sea, bueno, sí, eso no importa, ¿no? Bueno, entonces sería evaluar esos dos profesores de esos dos módulos, ¿cierto? Y desde ahí ya se podría hacer. Pero entonces toca, Cuatro profesores, porque bueno, son, profe, yo tengo una pregunta y ahí no varía la muestra al ver que, pues si yo tengo que ver esa actividad, en cómo los profesores están haciendo, tengo que ver en dónde la están haciendo y pues son otros estudiantes, ¿no? Y por ahí eso le cómo digo que, hacemos, por eso porque le se amplía digo, la muestra, ¿no? no, 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 Ya no no, solo sería, no, ya no porque solo serían ellos, sino son los otros con los que los otros dos profesores están a cargo, son los porque son mismos, o cuatro. sea, son los mismos estudiantes del mismo periodo o del mismo semestre con diferentes materias, ¿no? Con diferentes Sí. materias. Por eso digo que eh,
ustedes tendrían que evaluar a 2 docentes en estos módulos que están actualmente, ¿sí? Porque son 2 por módulo. Terminan ellos y este mismo grupo lo analizaremos con los siguientes profesores del módulo entrante, ¿no? De los mismos estudiantes. Por eso Pero no nos alcanza el tiempo, ¿no? pues por Porque eso, estamos en octubre bueno, y ya noviembre. por eso le estoy diciendo que ustedes se dejaron coger la tarde Ah, profe, ahorita todavía estamos en septiembre, ¿no? y estamos finalizando septiembre y las Sí. sustentaciones son en octubre, a finales de octubre. Estamos a un Entonces, mes, profe, ¿tú nos puedes hacer un favor? señor. Digamos, ¿nos puedes ayudar, digamos, como a mirar ahorita el tema de los 2 profesores que están ahorita en este mes? Y lo hacemos con los 2 de este mes y con el otro mes de octubre que viene entrando, completaríamos los 4, Esa ¿no? tarea, esa tarea tienen que hacerla ustedes. Ustedes tienen que hacerle antesala al director de técnico y criminalística para que ustedes puedan hablar con el profesor. O sea, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Háganlo, tienen que hacerlo prácticamente, si pueden hoy mismo, Señor. Profe, hablar ¿y ahí con... cómo? ¿Y ahí a dónde pregunto? ¿O me toca ya ir a la universidad? Sí, señor, tienen que hacer esa tarea. Ok. Tienen que moverse porque si ustedes no muestran el proyecto bien estructurado, pues me toca decirles que no se pueden graduar porque pues no me están mostrando el resultado. Y Sí, obvio. tienen que revisar muy bien su proyecto porque desde el comienzo hay, como les digo, párrafos que están muy Muy sueltos. inconexos, que no están bien asociados, entonces hay que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces Bueno, hagan eso por favor. Yo creo que ya la otra semana ya me reúno nuevamente con los estudiantes en cada día establecido. Lo que pasa es que estas 2 semanas anteriores me estaba reuniendo con cada grupo allá en la universidad y por eso no se hacían las reuniones tal cual como las veníamos haciendo. Pero ahorita ya retomamos, a partir del lunes retomamos nuevamente horario normal con las reuniones de los estudiantes. Entonces, yo le, profe, yo le tengo una pregunta. señor, ¿Y la prueba que vamos a aplicar, esa ya toca, nos toca buscarlas a nosotros o la prueba que nosotros cogimos esta? ¿cuál es la que ustedes escogieron? Eh, Actitudes diferenciales. El DAT. Pero, Actitudes diferenciales, claro, profe. pero esa prueba está, pero ustedes tienen que conocerla para aplicarla y el tiempo es oro. ¿Y cuándo nos podemos ver, profe? Pues la otra semana tenemos que mirar entonces cuándo nos encontramos en la universidad. De Sí, hecho, señor. ustedes ya han hablado con el director de criminalística y entonces nos podríamos ver en la universidad. ¿Cuándo yo tengo reunión con ustedes? ¿Entre semana qué día es? El miércoles, profe. Podría ser el miércoles, entonces. Entonces el miércoles nos encontramos en la universidad. Pero necesito que porque el, la evaluación que ustedes van a hacer, o más bien la observación que ustedes van a hacer, tienen que diseñar un formato de observación, ¿no? Ah, sí, señor. Y eso ustedes tienen que mirar, preguntar si hay presencialidad o no, si pueden ingresar ustedes a las clases, o si ustedes pueden de pronto, se me ocurre a mí, que de pronto hablen en la universidad y de pronto yo también voy a indagar eso. Acuérdense de utilizar la cámara de GESEL para que estos profesores, si están en presencialidad y está disponible la cámara de GESEL, ustedes observen sin que se entrometan y que sean personas que van a influir en la actitud de los estudiantes, sino que ustedes observan desde afuera, desde la cámara de GESEL.
Entonces, todo eso hay que analizarlo, pero es que ustedes se están pellizcando muy tarde. Yo no sé, muchachos, yo no sé, pero están supremamente rezagados. No, Entonces, es hacer lo posible. sí, claro, necesito que me hagan llegar esa, qué es lo que quieren observar ustedes, diseñen la prueba, el formato de observación natural, Sí, me lo señor. muestren para luego ya ahí sí decidir. Pues eso tiene que ser ya, tienen que mostrármelo el lunes, porque ustedes tienen que Ah, hacer bueno. esta, esta, esta observación. Una vez ustedes hablen con el director y pedirle el favor de que nos den los contactos de los dos profesores que están ahorita con alternancia o con presencialidad. Hay que averiguar todo eso. Pero los invito a que vayan a la universidad hoy y hablen con el director de criminalística. Yo creo que les había dado a ustedes, perdónenme un instante, quiero mirar algo. Perdónenme un instante. Un instante, quiero mirar algo, muchachos. Un momentico, por favor. Muchachos, miren, Juan Diego, Andrea, ¿me escuchan? El nombre de eh, el nombre del director de criminalística es Giovanni Moreno. Giovanni Moreno. A él tienen que preguntarle, ¿sí? Él es el técnico de judicial, es el director del técnico de judicial y criminalística de la noche, ¿sí? ¿Cómo es que se Entonces, llama? Johnny Moreno, ¿cierto, profe? Giovanni Moreno. Giovanni Moreno, espérate a ver si yo por ahí tengo yo el teléfono de él, un momentico, miro a ver. Acá. Le voy a compartir el número telefónico de Giovanni Moreno. Ustedes tienen que presentarse muy cordialmente, muy respetuosamente para hablar con respecto a lo que van a hacer ustedes. Bueno, Ah, bueno, señor. Bueno, señor. ya se los voy a enviar. Gracias. Un momentico, ya los estoy buscando ustedes acá. Juan Diego, mándame un mensaje por favor a mi WhatsApp. O Andrea, Bueno, señor. cualquiera de los dos, mándame un mensaje por favor. Cualquier cosa, dígame hola, por favor. Ok. Entonces, espérese un momentico, por favor. Mira, ahí se lo envié a los dos, tanto a Andrea como a Juan Diego. Entonces, hablen hoy mismo y pónganse de acuerdo, muchachos. Les deseo mucha suerte porque están supremamente crudos. Bueno, profe, gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe.